ciclo de seminarios online, uno al mes, aprovechando la apertura de la presencialidad, digamos, en relación al ciclo del 2021, que era cada 15 días. En este caso, el Plan Ganadero Bovino de la provincia de Neuquén, a través de las instituciones nacionales, académicas y de investigación, como es el INTA, como es la Universidad Nacional del Comahue, y como son los equipos técnicos de la Subsecretaría de Producción del Ministerio de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, han ido detectando necesidades de capacitación que se ven en los grupos ganaderos, que es una de las herramientas de asistencia técnica del Plan Ganadero Bovino, y se van ofreciendo en esta modalidad, enriqueciendo y complementando con la modalidad presencial de jornadas de trabajo teórico-prácticas presenciales. En este caso, Leonardo Claps, licenciado investigador del INTA Bariloche, y el licenciado Carlos Caivano de la Subsecretaría de Producción, sintetizaron algunos de los aspectos básicos de comercialización de Hacienda en base a experiencias concretas, tanto en provincia de Río Negro como en la provincia del Neuquén, intentando hacer naturalmente un recorte que puede servir para ampliar a nivel presencial y que va a quedar disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Producción e Industria para poder recurrir como un recurso audiovisual. Así es que, si les parece, sin más presentación, pero lo interesante es saber el marco, y agradeciendo, digamos, que con este acto generoso nos ofrezcan estos saberes, les vamos a dar la palabra directamente al licenciado Leonardo Claps, que va a ofrecer la presentación, y luego a Carlos Caivano, o como ellos hayan organizado la presentación. Tenemos 40 minutos de ir explicando esta lógica de temas y aspectos básicos de la comercialización, mientras los participantes pueden ir anotando preguntas, reflexiones en el chat, y al final de la presentación se pueden ir respondiendo o compartiendo algunas reflexiones. Es decir, que aproximadamente en 1 hora 10 minutos se cierra el seminario online de julio de 2022. Muchas gracias por la participación. Ahí Leo y Carlos. Bueno, muy buenos días. Adelante, Leo. Un gusto estar acá con ustedes, presentes. A varios ya los conozco, a varias compañeras también. Un agradecimiento, están en la filmina, pero a Rocío, a Pablo, a Natalia también, que siempre nos apoya en todo lo que es la logística, a todo el equipo del Plan Ganadero Bovino en general. Muchas gracias, un gusto. Bueno, a mi compañero de charla, Carlitos, también, muy bueno todo lo que hemos intercambiado, y bueno, esperemos que lo aprovechemos, y bueno, como decía Natalia, que sigamos después a posterior aplicando estas cosas a terreno, ¿no? Que es lo importante. No sé, Carlitos, si querés comentar algo, o vamos derecho a los bifes. No, perfecto, saludarlos y el agradecimiento también, sumarme a todo lo que dijiste, y vamos a los bifes, estamos en carrera. Bueno, bien, voy a preparar la presentación. Se ve perfecto, ¿eh? Bien. Ahí se dejó de compartir, Leo, no sé si fue voluntario. A ver si vuelve. Ahí volvió, ahí está ingresando. Ah, perfecto. Bueno, acá volví. Era para darle un poquito de suspenso, a ver si estaban atentos. Ah, lo lograste, bien. Tenían, Sí, sí. tenían mucha cara de siesta. Así que, bueno, ahí va la presentación. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Muy bien. Bueno. F5 ahora. Bien. Vamos a los bifes. Bueno, lo que
lo que vamos a charlar hoy son los aspectos básicos para la comercialización de Hacienda. Antes de ir a lo que es lo específico de la comercialización de Hacienda, yo quiero hacer una introducción a los aspectos básicos de la comercialización en cualquier negocio, ¿sí? En cualquier negocio, porque la comercialización es un proceso más dentro de todo un sistema, de todo un encadenamiento productivo, comercial, administrativo, en donde justamente es un eslabón, digamos, final de todo el trabajo que se viene haciendo anteriormente, en todo lo que es la producción y la administración de cualquier negocio. Con lo cual, no es menor, digamos, este proceso, y para que lo entendamos, básicamente la teoría y la práctica, sobre todo, nos dice que siempre tenemos que tener en cuenta fundamentalmente las tres C básicas de la comercialización. ¿Qué son las tres C básicas de la comercialización? En principio es tener la cantidad suficiente, digamos, para poder satisfacer la demanda, el mercado objetivo al cual estamos apuntando, ¿sí? Si nosotros en este caso estamos apuntando a vender a un frigorífico o a un invernador, bueno, tener justamente lo que se llama la unidad de negocio lógica y necesaria, digamos, que están justamente demandando y necesitando como para realizar también su adquisición, su compra, su insumo. La calidad, el parámetro calidad es ampliamente, digamos, conocido, hay muchísimo hablado de todo esto, no voy a hacer hincapié, pero si nosotros no tenemos la cantidad demandada, digamos, que nos están solicitando, con una calidad acorde a ese perfil de demanda, o sea, eso es lo que nos están solicitando, y si no tenemos la otra C, que es la continuidad en el negocio, ¿sí? Probablemente nuestro negocio tenga patas cortas, con lo cual, si nosotros no tratamos de cumplimentar con estas tres C, no solamente en la primera acción comercial, en la primera acción de venta, sino a posterior, no nos va a ir muy bien en el proceso de la comercialización. Por lo cual, cantidad suficiente acorde a la demanda, la calidad también suficiente acorde a la demanda. Cuando hablamos de calidad, quiero hacer un breve hincapié. No significa que tenemos que tener la calidad, la mejor calidad, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener es la calidad de lo que estamos intercambiando y de lo que estamos pretendiendo vender y lo que nos están pretendiendo comprar. Entonces, si nosotros vamos a vender una vaca que es manufactura, bueno, sabemos que es una vaca manufactura y que no podemos pretender un precio superior a esa categoría y a esa calidad de animal. Y la continuidad, si nosotros somos un proveedor que no somos continuos y abastecedores confiables, probablemente ese otro operador de mercado no le interese continuar trabajando con nosotros. Todo esto debe asumirse en un plano de responsabilidad, compromiso de ambas partes, ¿sí? Tanto el vendedor como el comprador, lo que nos va a dar la seriedad, la confianza y el posicionamiento en el negocio. Y esto no es menor, y va tanto para los vendedores como los compradores. De nada nos sirve, como decía recién, acordar determinado tipo de calidad y de producto en determinado tiempo y forma si después no lo voy a cumplir. También lo mismo va para aquel que compre, que justamente si no pacta los compromisos asumidos de pagar como se debe, en determinado plazo, en determinada forma, también justamente eso le va a quitar confianza y posicionamiento hacia un productor que en este caso es un proveedor importante dentro de su cadena de producción. Empatía. La empatía es fundamental porque hay que ponerse en el lugar del otro para poder entender. Muchas veces nosotros creemos que aquellos que comercializan, que intercambian bienes, servicios, productos en general, bueno, son los malos de la película. Bueno, ellos venden y trabajan y así como nosotros algunos producimos, otros comercializan. Bueno, ese es su trabajo, por lo cual hay que entender de que también tiene sus costos y también tienen que resguardar su negocio.
Importantísimo tener una visión integral del negocio y del sistema productivo, ¿sí? Hay veces que nos conviene, por más que no logremos tener el ternero ese terminado, que lo queremos determinar en determinada fecha, con ese precio, ese peso que siempre esperamos que tengan los famosos 180, 200 kilos. Bueno, hay veces que nos conviene porque el sistema, por ejemplo, hay sequía, o hay un mejor precio extraordinario en algún momento. Bueno, hay veces que nos conviene sacarlo ese animal y no esperar a eso. Y pensando, por ejemplo, en lo que es el enfoque sistémico, ¿no?, de la producción y del negocio en sí mismo. Si nosotros, hay veces que en condiciones de sequía o de mala alimentación, si la vaca no recupera su condición corporal, seguramente cuando tenga que entrar en servicio le va a ser mucho más dificultoso, y si entró posiblemente la pase muy mal en el invierno en nuestra región, y hay que ver después cómo parece ternero esa ternera. Con lo cual hay veces que por más que pretendamos ganarle más kilos a ese animal, hay veces que nos conviene venderlo antes, pensando en la producción futura de todo el sistema. Y después algo fundamental, si nosotros queremos vender en forma conjunta y que estamos asociados, como la gran mayoría de los grupos de productores con quienes estamos trabajando, es fundamental que ese grupo tenga unión, apoyo, por parte de todos, ¿sí?, por parte de todos los miembros, ¿sí? Hay algunos que saben o les gusta más vender, bueno, que se metan en eso, en otros trabajar más en lo que es la organización, bueno, en eso, pero hay que trabajar y hacer las cosas mancomunadamente, porque, como dice ahí, unidos somos más fuertes. Los aspectos básicos, digamos, de la comercialización ganadera, ahora yendo al eje ganadero, nosotros tenemos, como decíamos recién, lo primero que tenemos que dimensionar es cuál es la unidad de negocio, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser un negocio que sea para ambos. Muchas veces con pequeños productores con quienes trabajamos no logran completar esa jaula o ese chasis o ese acoplado que pueden tener, como dice ahí, la filmina entre 38 y 45 terneros, ¿sí? Con lo cual tenemos que ver cómo hacemos para asociarnos y trabajar como para que ese comprador, lógicamente que va a tener, como bien les decía hace un rato, sus costos de transporte, de distribución, de toda la logística que implica ir, conocer y entender y ver esos animales, después transportarlo, etcétera, etcétera, bueno, justamente les sea negocio. Con lo cual, en definitiva, cuanto más kilos o cabezas vendamos, vamos a tener también como productores mejor poder de negociación y por lo tanto seguramente un mejor precio. Hay que definir muy bien el tipo de animal a comercializar, teniendo muy en cuenta la categoría que vendemos: ternero, vaca, vaquillona, novillo, toro, la raza, ¿sí?, qué tipo de raza tenemos, Hereford, Aberlán, cruza, el peso promedio de ese lote. Esto es fundamental, ¿sí? Nosotros no podemos desconocer, en la jerga de los vendedores siempre decimos, no hay peor vendedor del que no sabe y que no conoce qué es lo que tiene que vender. O sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes del producto que tenemos, ¿sí?, y muy conscientes en la calidad, y también pretender, digamos, no pretender, digamos, cosas que a veces no están a la altura, digamos, de quien nos está comprando. O al revés, si nosotros sabemos que realmente nuestro animal, nuestro lote de hacienda tiene una calidad excepcional, bueno, hay que pararse y saberlo pelear, y bueno, porque ahí se va el esfuerzo de todo el año, ¿sí? Y seguramente incluso hasta de generaciones anteriores, porque todos sabemos que los productores invierten en genética, en trabajo, en aguadas, en inversiones que llevan muchos años, recuperarlas. El estado, la condición de esos animales, si están gordos, si están regulares, si es consumo, manufactura, en definitiva, todo el detalle que podamos dar siempre es bienvenido para comenzar el proceso de negociación. ¿Cómo es el lote? Esto es fundamental también. Nosotros tenemos experiencia de que hay, y bueno, ¿y cómo están los animales? Y están lindos, están gordos. Bueno, ¿y cuántos son? Y 30. Bueno, pero resulta que de ese lote, de esos 30, y hay 7 gordos, y hay otros 20 y pico que están más o menos, y hay el resto están todos flacos. Entonces,
nosotros no podemos pretender, digamos, justamente tenemos que tener coherencia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que comercializar, tenemos que tratar de armar lo que se llaman los lotes que sean parejos, ¿sí? Si son gordos, que sean todos gordos, si son regulares, que sean regulares, y que si tenemos algo variado, que se sepa y se converse y que se diga, justamente para no entrar en una diferencia con quien nos esté comprando. El grado de estado y terminación, como les decía hace un rato, tiene que ser óptimo para la categoría que se esté vendiendo. Si no es óptimo, bueno, se tendrá que definir qué es lo que se está vendiendo. Entonces, siendo un ejemplo, y lo que decíamos hace un rato con respecto a cómo es el sistema, no es lo mismo vender un ternero o una ternera de 120, 130 kilos promedio, que esté en faltón o que sea en cola, ¿sí? A valores de esta última temporada, unos 380 pesos por kilo, a unos 130 kilos por animal, nos daría unos 49.400 pesos, que vender un ternero de 180 kilos de seguramente un poco menos pesos por kilo, pero fíjense que eso repercute en un mayor valor de producto. ¿Qué es lo que el productor siempre mira? Quiere tratar de sacarle la mayor cantidad de kilos al ternero, al novillo, a la vaca, lo que esté vendiendo, justamente para lograr esta diferencia, esta ecuación básica que todos la saben, pero yo la traigo a colación justamente para decirles esto, lo que les mencioné hace un rato. Hay veces que, por más que la cuenta sea linda, a la hora de ganarle más kilos y ganarle mayor valor a la cantidad o al precio por animal, hay veces tenemos que tener esa visión de cómo está la vaca, cuál es la condición corporal, ver cómo está la pastura, cómo estamos con el agua y tener esa visión integral. Entonces, eso nos va a dar la pauta, digamos, de qué vender y cómo venderlo y cuándo venderlo. Tener básicamente los papeles en regla, respas, DTE, marca, guía, factura, no ser menos que monotributista. Si nosotros queremos trabajar, y en realidad es como debe hacerse, ¿no? Trabajar formalmente, no debería haber de alguna otra forma, a pesar de que, bueno, gente por necesidad también es sabido que lo hacen y bueno, y es así. Y obviamente tener cuenta bancaria, digamos, al día como para poder trabajar en lo que hoy es generalmente lo más habitual, trabajar con transferencias bancarias, con cheques electrónicos, con depósitos, bueno, con todo ese tipo de cosas que agilizan a todo el proceso de comercialización y sobre todo también agilizan el proceso de cobrar, ¿sí? Muchas veces los productores son reticentes o a agarrar un cheque o a cobrar de alguna otra manera que no sea al contado. A todos nos gusta la plata en malo, y no voy a decir el resto del dicho, pero bueno, hay veces que uno tiene que agarrar y también adecuarse a las características de la comercialización moderna. Cosa fundamental, entonces, también la cantidad, digamos, cuando hablamos este tema de la unidad de negocio, ¿de qué estamos hablando? Fíjense en la primera tabla que tenemos cuánto representa, digamos, la cantidad de animales y los pesos por cabeza. En la primera fila tenemos 110 kilos, 75 cabezas, los kilogramos total transportados son 8.250, y los kilogramos por metro cuadrado útil, que en este caso sería una jaula, un camión jaula de unos 30 metros cuadrados, estaríamos teniendo unos 272 kilos por metro cuadrado. Si vamos al otro extremo, donde tenemos un peso por cabeza de 865 kilos por cabeza, nos entrarían unos 20 animales, pero fíjense, los kilos transportados sería el mayor, unos 17.300 kilos, ¿sí? Con lo cual, los kilogramos por metro cuadrado útil serían de 577 kilos. Esto no es menor, porque, a ver, me van a decir, bueno, sí, los kilos que llevamos me consumen más combustible, pero el costo, les puedo asegurar que es marginal, no supera un 10% de incremento del costo de combustible. Ahora, el costo fijo de la mano de obra del transportista, de los desgastes que tenga que pagar, de todo lo que es la amortización del vehículo, todo eso es lo mismo, y fíjense la terrible diferenciación de kilos transportados y de lo que es la unidad de negocio. Con lo cual, vuelvo a una de las primeras cosas que dijimos, es muy importante saber de que
tenemos que tratar de completar esa jaula, ya sea con las cabezas o con los kilos necesarios, como para que ese momento de la negociación, de la comercialización, sea más atractivo y más redituable para ambas partes. Abajo les dejo a modo de ejemplo otra tablita de cuánta cantidad de terneros, novillos, vacas o vaquillonas o toros suelen llevar distintos tipos de jaula para el transporte de hacienda. Algo no menor, entender más allá el negocio. Ahora me paso al otro eslabón, ¿sí? A la faena. Más allá de la tranquera. Estuvimos hablando de lo que es la parte productiva, estuvimos hablando brevemente un pantallazo de lo que es el transporte, el otro eslabón que es la faena. Acá tomo de Víctor Tonelli, el doctor es un gran amigo y lo respeto muchísimo, una persona que sabe muchísimo de todo lo que es carnes a nivel mundial. Él nos da este ejemplo, que está disponible en la página web que está adjunta. Fíjense que para un ejemplo de Hilton, que no es lo que hacemos acá en la zona, pero está muy claro cómo está todo el tema del desbaste famoso y de lo que termina quedando, fíjense, de un animal que entra con 470 kilos, que tiene un desbaste de alrededor de un 6%, y eso le implica 442 kilos de ingreso a planta. Posteriormente, todo lo que es el proceso de la faena y todo el desposte y todo ese famoso drizzling, nos quedan 261 kilos, ¿sí? Y una vez que está esa carcasa, esa refaenada, lógicamente todo el proceso de oreado y de enfriado, etcétera, etcétera, nos hace que haya otra merma de alrededor del 3%. Fíjense que termina habiendo de 470 kilos de animal vivo, se termina faenando termina habiendo, digamos, 253 kilos de carne. Y acá le estoy mostrando esto, ¿por qué? Porque quiero hacer un pequeño hincapié. Esto es lo ideal, es un animal bueno de exportación, cuota Hilton. Los animales que nosotros producimos a campo en la zona no son así, no tienen estos rendimientos. Por lo tanto, el frigorífico, el faenador, el matarife, va a tener seguramente este tipo de mermas y de pérdidas con los mismos costos. Fíjense, es lo mismo que con la jaula, ¿sí? Son kilos de carne. Por lo tanto, cuanto más kilos de carne y menos merma y menos depreciación en todos los procesos de la faena, del desposte y del enfriado y del guarda en la carne, bueno, justamente va a ser mucho mejor. Con lo cual, esto implica que cuando nosotros estamos vendiendo animales para faena, tenemos que ser muy conscientes de tratar de tener ese lote lo más parejo posible, lo mejor terminado, para lograr el mejor poder de negociación y por ende el mejor precio. Algo fundamental que hay que trabajar y que más allá de las buenas costumbres y prácticas y del reconocimiento que tenemos, que tienen los compradores, pero también que tienen algunos los productores con respecto a quienes les compran, yo siempre recomiendo hay que armar contratos, ¿sí? Sobre todo si estamos armando trabajos y comercializaciones conjuntas, con lo cual tenemos que tener distintos tipos de cosas a tener en cuenta. Detalles formales y legales, la razón social, el quit del establecimiento, la categoría fiscal, si soy monotributista, si soy responsable inscripto, el domicilio legal, dónde se entrega la hacienda, las cuentas bancarias, los tipos de animales, la categoría a comercializar, el peso promedio de ajuste al momento de carga, el desbaste, ¿sí? Que eso lo tenemos que definir antes, tenemos que charlarlo y no que después nos llegue la boleta o la liquidación de venta con un desbaste mayor a lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Eso se tiene que acordar previamente. El precio acordado por el lote, incluyendo o no el IVA, todo depende, se tiene que aclarar el plazo, la forma de pago, los gastos de comercialización, quien se hace cargo, lo usual, el flete, las comisiones, todo eso lo suele hacer en la zona los compradores, hay veces que se pacta de otra manera, y como decíamos, el momento de facturación, en qué momento se factura y se hacen los cierres del DTE, que es el documento de tránsito electrónico, que es fundamental para todo lo que es la parte legal ante el SENASA.
y otra documentación requerida que se genera en la negociación. Acá voy a hacer un pantallazo muy, muy rápido porque Carlitos va a dar un muy buen ejemplo, pero básicamente fíjense, los pequeños productores hoy pueden acceder a distintas categorías de monotributo. Ahí en rojo está una categoría que estaba hasta hace unos poquitos meses, que todo este tema de la vorágine cambiaria y de la inflación que tenemos nos va haciendo de que se vayan no solamente cambiando los precios, sino que también las categorizaciones. Pero fíjense que si nosotros vendemos una jaula con 20 terneros, ¿sí?, que vamos directamente al ejemplo, ¿sí?, el costo de monotributo para lo que se llama hoy el régimen simplificado, tendríamos aproximadamente una facturación de 1.300.000 pesos, menos un 3% de destete, habitual en ternero. Nosotros tenemos que hablar de 1.261.000 pesos. Entraríamos dentro de la categoría D. Fíjense que eso nos da un costo mensual de casi 5.000 pesos, serían unos 58.000 pesos al año. Y en el caso de la provincia de Neuquén, que es con los productores que estamos trabajando, tienen la gran ventaja de tener esa importante herramienta que es el incentivo ganadero, que les entregaría otros 2.000 pesos adicional por ternero, con lo cual estarían recuperando unos 40.000 pesos. Esto simplemente es mostrarle de que hoy la formalización, al margen de todo lo que es el engorro de ir y hacer los papeles, inscribirse, que para eso tienen que solicitar la ayuda a los técnicos con quienes trabajan, también a la gente, digamos, de los organismos, para poder hacer esas inscripciones. Si uno va a los costos no son tan onerosos. Hay que planificar, en definitiva, para todas las ventas. Nosotros acá lo que le queremos mostrar, por ejemplo, si tenemos una venta de un ternero de 135, un escenario de una venta de un ternero de 135 kilos a unos 320 kilos, versus un ternero de 155 a 380 kilos en mayo. Eso, fíjense, nos da, esos son valores de este año, nos daría 43.200 pesos versus 58.900 pesos. Ahora, fíjese, esos 43.200 pesos, ¿sí?, de la oportunidad de negocio 1, nos daría a un costo de fardo que había en ese momento, en marzo, de 550 pesos por unidad, nos daría que tendríamos la capacidad de comprar con un ternero alrededor de 78 fardos, versus la opción de negocio 2, que con los 58.900 pesos, ¿sí?, tendríamos en mayo, a un costo muy superior del fardo, unos 825 pesos por unidad, estaríamos comprando 71 fardos, con lo cual estaríamos teniendo un 10% menos de adquisición de un insumo básico para nuestra producción en invierno. Otra opción con la compra, mejor dicho, con la venta anticipada, o normalmente en el momento más habitual, en donde todos salen también a vender y a operar ese último precio en la temporada, y los kilos sobre todo, es, fíjense, si nosotros vendíamos en la opción 1 en marzo a esos 43.200 pesos, a un tipo de cambio en ese momento 200 pesos el kilo, el dólar, tendríamos 216 dólares por animal. En la opción 2, vendiendo en mayo, al 15 de mayo, con el tipo de cambio ya de 205 dólares, tendríamos 287 dólares. Sería mejor. Pero fíjense qué pasa con toda la debacle que hubo, ¿sí? Y si nosotros vendíamos el 15 de mayo, pero dábamos 60 días en la negociación, y ese tipo de cambio se fue a las nubes, como todos sabemos, y pasa a ser 286 dólares, con lo cual 286 pesos por dólar, perdón. Tendríamos un ingreso, digamos, de esa moneda, de esa herramienta que usamos como para resguardar el valor, de 206 dólares. Con lo cual, esto no es nada que ustedes no sepan ni conozcan, pero muchas veces tenemos que ver, en función de las necesidades y en función del sistema y de la administración general de nuestro establecimiento, qué es lo que nos conviene. Y hice este ejemplo como para que veamos con datos reales qué es lo que ocurriría en un caso hipotético como el que mostré. Ahora,
algo importante, y hablando del sistema en forma completa, la opción 1 nos daría seguramente una mejor condición corporal para la vaca, porque le estaríamos sacando el ternero antes, y la opción 2, si le dejamos el ternero hasta lo último, donde ya empiezan los fríos y la madre ya empieza a tener menos pastura de mejor calidad, bueno, justamente la condición corporal de esa vaca no sería la ideal, o la mejor para encarar el invierno. Con lo cual, fíjense, otro tema que les quiero mostrar en base a otro taller que hemos tenido en comercialización con los amigos, los productores y los compañeros de Traful y de las agencias y del programa ganadero. Estas son ni más ni menos de transcripción de experiencias de la gente, de los productores. La venta en la calle está cada vez más difícil, ¿sí? Más difícil de cobrar y también de vender, y eso es a causa de la falta de ingresos de los consumidores. Cada vez vendo menos por cada cliente. O sea, antes si un productor le vendía, digamos, en forma directa a un consumidor, le vendía o un cuarto entero, o un costillar entero con paleta, o media res inclusive, bueno, ahora cada vez vende menos, vende a puchitos de kilo, con lo cual esos puchitos de kilos tienen el mismo transporte, el mismo costo, ¿sí? Las mismas roturas, los mismos gastos en comida, cada vez más, porque todo sale más, el combustible muchísimo más, y entonces tenemos que ir haciendo una venta más al menudeo que termina no sirviéndonos. Y las pérdidas, digamos, además hay que sumarle las pérdidas frecuentes que suele haber, o por falta de pago, cada vez más común, y también por algún decomiso cuando transportamos la mercadería en forma informal, ¿no? Como no corresponde, con todo lo que además eso implica, ¿no? Con lo cual, además, fíjense, normalmente en abril y mayo todo el mundo sale a vender, con lo cual hay muchísima más oferta. Regla básica del mercado, mayor oferta, digamos, el precio baja. Hay más la cantidad de arreos y los costos de ese arreo, de ir y buscar los animales y traerlo, nos implica más gente, más comida. Si lo vamos haciendo cada vez más veces para vender y faenar un ternero, un novillo, una vaca, o 2 o 3, fijémonos que todo eso, el costo es muchísimo, porque tiene que ir muchas más veces. Con lo cual, está bien, va teniendo un reservorio del animal y lo va vendiendo en la medida que puede, en la disponibilidad y la necesidad de dinero que tiene, pero los costos de ese trabajo son mayores. Con lo cual, muchas veces no conviene eso y conviene venderlo en forma conjunta, como hablábamos al principio, y además, digamos, que va a mejorar seguramente el poder de negociación. Después el productor, lógicamente, va a tener que ver qué hace con todo ese cúmulo de dinero, que muchas veces para un pequeño productor es difícil manejarlo, pero bueno, podemos llegar a asesorarlos con eso. Y después, para aquel que también se guarda los terneros o los novillitos y los va engordando y los va sacando de a poquito y los va faenando, el costo del engorde individual o de poca cantidad de animales es cada vez mayor. Entonces eso es muy, muy difícil. Con lo cual, muy difícil que nos cierren los números. Con lo cual, esto no está mal, digamos, si uno mira el sistema, que es lo que hace el productor y está bueno, y es lo que también recomendamos de los técnicos, sacarle ese animal, hacer ese deteste precoz o hiperprecoz, o como sea, y quitarle ese animal a la vaca para que recupere esa condición corporal. De ese punto de vista, el negocio sí cierra y es buenísimo. Ahora, lo que es el costo operativo hoy en día de engordar y animales, sobre todo de las categorías mayores, es cada vez menos negocio. La conclusión que nos dio en ese momento era que la comercialización formal, haciendo todos estos números y estas comparaciones, superaba, digamos, en casi un 12% el ingreso, el margen bruto, ¿sí? El margen bruto, comparando los ingresos con los costos, que vendiendo así en el menudeo. Otra cosa que los productores tienen que tener presente, que es fundamental, trabajando en forma asociativa, es aprovechar las herramientas que tiene la provincia, ¿sí? Fíjense que hay distintas cosas a tener en cuenta. El stock, las 1.500 unidades ganaderas menores, ahí tenemos los equivalentes. En este caso la provincia compensa hasta 30 terneros, ¿sí? Con 2.000 pesos, como dijimos. Todo lo que tenga guía de TE, factura de liquidación de compra, se paga. Ahí están los periodos de vigencia. Y con la vaca, fíjense lo interesante del tema de la vaca,
En este caso, tenemos hasta un total de 500 unidades ganaderas, pero en este caso mayores. O sea, que se cuenta, en este caso, 10 ovinos o 10 caprinos sería el equivalente a una unidad de ganadera mayor. Contar con los mismos papeles, y en este caso se compensa con 4.500 pesos por cabeza, que eso es un valor muy interesante para vacas, sobre todo aquellas vacas de refugo que tenemos que sacarnos del campo para mejorar toda la productividad sistémica de todo el campo. Lo mismo para una vaca de invernada, lo que sí hay que tener en cuenta que si va invernada tiene que ser a otro invernador, a otro productor dentro de la provincia. No como la vaca conserva o la flaca, que puede venderse a cualquier otro punto del país. Ahí están básicamente los valores que les mencionaba, ¿sí? Lo mismo que vimos recién, pero se los dejo para que lo tengan. Y bueno, y ahora a mí me toca dar brevemente comentarle una experiencia que han hecho mis compañeros de INTA, también de la universidad. Yo participé, pero los que han trabajado y se han roto las pestañas en todo esto fueron los productores con mis compañeros, a cuales los felicito. Una muy buena experiencia. Fue una primer feria, digamos, un primer remate virtual de animales, ¿sí? Se puede hacer, todos son pequeños productores. Yo esto lo traigo a colación porque hay que quitarse el miedo de hacer esto. Fíjense, pequeños productores organizados junto con los técnicos han podido vender todos esos 7 lotes que les estoy mostrando. Vendieron incluso lotes de ovinos, pero nos interesa ver la parte ganadera bovina. Ahí tenemos toda la característica, la inscripción, el paraje, el lugar, la cantidad de animales, la categoría, con los kilos, ¿sí? El estado, como mencionábamos hace un rato. Acá tenemos fotos del momento, es muy importante. Para esto tengan en cuenta que se han hecho, para poder hacerse remate virtual, se han hecho fotos, se han hecho filmaciones que se le han pasado a los compradores, ¿sí? Se han recepcionado, como dice ahí, 5 minutos antes las ofertas. Participaron productores de Ñorquinco, de Comayos, de Los Berucos, distintas zonas de la línea sur de Río Negro, o sea, no necesariamente del mismo lugar. Los lotes de animales fueron en video filmadas, como les mencionaba. Las características de los lotes tenían definidas las categorías, los estados de gordura, la sanidad, la condición tributaria del vendedor. Quienes organizaron las redes de organizaciones de productores, los técnicos de INTA Universidad, las condiciones de venta, fundamental para pactar, para armar ese contrato. Cada lote de animales tenía un precio base, ¿sí? Que si no se cumplía la base no se vendía, pero por suerte ese sistema de venta virtual y de remate virtual pudo mejorar algunos valores, cosa que fue muy bueno para los productores. El precio fue un peso vivo, masiva, libre de comisiones, con un desbaste del 5% en aducto, 3% en ternero, condiciones de pago, como se ve, 30% a contado y 70% restante a 45 días vía transferencia bancaria, y la firma del contrato, que se tuvo que hacer justamente un contrato con muchas de las cláusulas que yo les comenté hace un ratito. Como conclusión, acá agradezco a mi compañera Rocío, que me mandó un informe muy bueno que hizo. Yo tomé algunas cositas de ese informe. 24 potenciales compradores que habían, se presentaron solo 4 firmas. 2 de ellas de manera anticipada hicieron la oferta, y 2 en forma presencial. Se llevaron los lotes, los presenciales. Por eso es importante estar presente en este tipo de venta. También es lo mismo a nivel de terreno. En total comercializaron 6 productores, 65 bovinos, 60 terneros, 5 vacas refugo, también 350 ovinos, como les mencioné. Se vendió el 80% de los lotes, salvo un lote de ovejas madres. Eso es importante y lo traigo a colación porque la mayoría de los compradores presentes eran faenadores, o iban a tener animales iban a invernarlos brevemente y después lo iban a faenar, con lo cual hay veces que hay que juntar a compradores con los mismos objetivos. O sea, si van a comprar animales para faena o para invernar, que sean así, o si van a ser otros productores para justamente adquirir vientres, lo lógico es eso. Y después, esto representó casi 6 millones de pesos en venta,
fíjense, se sacó un precio por cabeza, monto de unos 63.000, casi 64.000 pesos, y en ovino casi 5.300. Muy importante, esto ya nos fuimos a Neuquén, son fotos que me dio Carlos. Muy importante tener un muy buen lugar de exposición y venta como se ve ahí. Esto es fundamental para hacer que el negocio sea más atractivo, más ordenado, más prolijo. Fundamental tener infraestructura, ¿sí? También este tema de los cargadores, ¿sí? De las mangas, para que se puedan revisar, analizar los animales. Fundamental tener todo el lote bien preparado. Fíjense que es un lote muy lindo de terneros, parejos, como decíamos, equilibrado, de una misma raza, con todas las características y con todo el detalle en ese papel que se muestra. Así es como se debe hacer. Y también esto es muy importante a la hora de vender en forma virtual, que cada vez se está haciendo más en todo el mundo y en la región también. Estos son productores de Chubut, donde también tienen todas las características que corresponden, a pesar de que es algo virtual. Fíjense, estos son productores de la zona de Traful. Lo importante de ver qué tenemos para vender, ¿sí? Si tenemos vacas, si tenemos terneros, ver la condición, observar cómo están ahí haciendo los técnicos con el productor, ver qué tipo de animal tenemos, cómo lo vamos a negociar, ¿sí? Ver, boquear, ver qué nos conviene, guardarnos o venderlo, porque ese animal, no, si está ya con boca llena, con diente gastado, realmente conviene agarrar y deshacerse, porque este tema de la visión sistémica tenemos que tratar de ver, de descargar nuestros campos que cada vez han sido más azotados por la sequía, y eso en definitiva nos va a hacer que si lo dejamos va a ser un competidor más para comer el poco pasto bueno que hay. Y por lo tanto también trabajar fundamental todo el tema de la sanidad, como estamos viendo en la última foto, para tener además de una buena alimentación un buen trabajo sanitario. Hasta acá ha llegado lo que yo tenía para darles. Los dejo con Carlos y esperamos las preguntas al final. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Realmente re interesante. Solo pedirte si es que, o al equipo, se podrían llegar a sacar unas líneas en rojo que no sé si ustedes están visualizando en el margen derecho, o no son mías. Son del puntero, tenemos entendido, del puntero de quien está proyectando. No son tuyas, dice Leo. Ah, y quizás sean mías o... Es algo de la pantalla Bien. que puede haberse usado Bueno, en el momento si en no que señalaba. molesta y se puede ir sacando por ahí alguno de los que esté manejando, bienvenido, y si no voy a tratar de justamente enfocarme ahí a la derecha para comentar algo de números. Pero bueno, si no se lo ve, yo lo voy a comentar. Bien. En fin, me traigo un dato muy interesante en la conclusión que estaba llegando Leo en cuanto a la formalización o no en el proceso de comercialización, y me pareció interesante para acoplar a lo que voy a presentar, decir que él sugería más o menos una mejora cuando uno tenía en cuenta todas las cuestiones estas de calidad, bueno, y de ser alguien responsable, mantener una escala mínima para una unidad de negocio que sea interesante para quien demanda, y también tener una continuidad. Arribaba a una conclusión de mejora del 11,38%, ¿no es cierto?, en cuanto a el valor obtenido del producto negociado. Me quedo con ese dato y les paso a comentar nuestra experiencia y los resultados que hemos obtenido en Guañacos. Esta fue una feria que sucedió los primeros días de mayo, para la cual muchos de los que están presentes acá han trabajado, el equipo técnico, y estamos realmente agradecidos de haber podido estar ahí, porque realmente esos terneros que se muestran ahí, justamente ese lote no estuvo, este es de un productor que vendió en forma anticipada, pero la calidad que se observa repite y es, digamos, lo que obtenían los productores para este mes de mayo a bajada de veranada,
que como pueden apreciar, a pesar de ser distintas razas, las dos razas son carniceras y muy buenas, y se ven en excelente estado, ¿no? Bueno, quiero decir que intervenir y darle asistencia a esta feria fue realmente fácil porque se partía de esta calidad que dice Leo, que realmente era muy buena, ¿no? Y dentro de nuestros objetivos, en esta infografía se muestra un poco la oferta y la demanda, como venía comentando Leo. Intentamos aplicar las buenas prácticas ganaderas, que como bien dijo Leo, son estas 3C, ¿no? de calidad, cantidad y continuidad, intentando optimizar la comercialización, acercando el comprador al vendedor en un momento determinado, que fue el día viernes de la feria, para lo cual se hizo un trabajo previo muy interesante, desde el relevamiento de las instalaciones hasta el compromiso que se tomaba con los oferentes para cumplir con una escala determinada que tenía el volumen de negocio para esa zona, ¿no? En base a eso se convocó a la demanda y se intentó facilitar y mejorar la relación comercial basándonos en una necesidad que mencionó Leo y que cada vez se nos impone mucho más, ¿no? Que es dar la sustentabilidad ambiental a los sistemas productivos. Tratar de descargar los campos con el producto que estamos teniendo en el momento más oportuno, que es previo al ingreso del invierno. En ese momento, como mostró alguna foto, los boqueos para el caso de las vacas, y en el caso de los terneros, el tener las 3C previamente ya preparadas en cuanto a los aspectos sanitarios y de calidad de producto, y en cuanto a las cantidades, ordenarse previamente para realmente conseguir la comercialización es fundamental, y lo vamos a seguir favoreciendo cada vez que nos convoquen a intervenir y asistir en una feria, ¿no? Bueno, un poquito las responsabilidades de cada uno de los presentes, la oferta por un lado, ¿no? Que fueron 17 productores que tuvieron 15 lotes de aproximadamente 25 terneros cada uno, que iban de 130 a 200 kilos, que por supuesto los requisitos sanitarios estaban cumplimentados, lo mismo que en el tema de la propiedad, con la ley de marcas y señales. Ahí había una marca perfectamente ya chequeada con el registro, o sea que estaba vigente. Y lo mismo en la cuestión de la facturación, en la que voy a ocupar bastante tiempo en la presentación, porque se había chequeado que existía una posibilidad de facturar de algunos productores, pero que si no iba a ser solventado por la FR que los nucleaba. En este caso, el comentario es importante porque es la Asociación de Fomento Rural de Huañaco que viene realizando las ventas conjuntas de todo lo que es la producción de lana, a través de el Prolana, ¿no? De la esquila de calidad que ellos hacen. Bueno, en este caso pudo también realizar la facturación de los lotes de ternero, con lo cual la figura responsable inscripto permitió facilitar mucho la convocatoria de los compradores, porque ya se les daba la formalidad legal para poder facturar lo que se iba a vender en los corrales, ¿no? Fíjense que también hubo un acuerdo de base, como mencionó Leo. Este compromiso que tomaron los 17 productores fue establecer las condiciones mínimas de qué se iba a vender y también estar de acuerdo a qué precio. Ellos, como bien dice Leo, cuando hay una calidad determinada como la que mencionamos, bueno, definieron previamente qué era el precio mínimo al cual iban a salir a vender. Los compradores que se hicieron presentes fueron 7, entre matarifes y engordadores, ¿sí? Ellos dieron una condición en el plazo de pago. Esto también es un timing que es necesario tener. Ellos querían quizá un cobro de contado lo más anticipado posible, pero el mercado también marca la realidad. Muchas veces la situación económica imperante nos obliga a aceptar lo que el productor puede pagar. Y no es menor
acá el tema del financiamiento, ¿sí? La subsecretaría, el ministerio, a través del Centro PYME, ¿sí?, facilitó en los días previos, haciendo el vínculo con los compradores, ofrecerle las líneas que están dentro del plan ganadero justamente para la compra de invernada, que en este caso era la frutilla o el plato fuerte, digamos, de la feria, ¿no? Habían novillitos y novillos, pero el 95% eran terneros. Bueno, desde el ministerio se trabajó, como mencioné, mucho en la difusión previa, en convocar al martillero, en acercar el financiamiento a los compradores, en organizar los lotes y también en esto que mencionó Leo, de acompañar el cierre de la operación. Una vez bajado el martillo, que fue la modalidad de venta, se los acompañó a los productores y a los compradores para cerrar esa operación y terminar con el cobro de cada uno de los lotes negociados. A ver si puedo pasar la próxima, Leo. Sí. Entrando ya en el negocio, el total de animales fueron 418 por un monto casi de 23 millones de pesos masiva, y como mencioné, la factura la facilitó la Asociación de Fomento de Guañacos. Esto fue charlado en su momento, chequeado con la contadora, y hubo realmente, como decimos, en el aspecto fiscal del poder facturar o no los animales y este volumen, casi 420 animales, realmente una ventaja muy interesante, que no siempre la hay, no siempre una organización puede entrar con un monto de facturación, fíjense el volumen, casi 23 millones de pesos masiva, ¿no? A hacerlo todos los años. Por lo cual hay una necesidad, y esto lo vemos realmente en terreno con los técnicos y con los financiamientos, cada vez que nos encontramos con una necesidad y con el interés de dar algún financiamiento, observamos que hay una gran informalidad. 4 de cada 10 están sin poder informar un quit, un monotributo, lo cual limita mucho la posibilidad futuro de acceder a financiamientos y de acceder, por ejemplo, a vender sus animales tomando la mejora en el precio y cerrar realmente una comercialización óptima de lo que se produce. Lo voy a describir un poco más adelante, pero acá ya salta, si ustedes ven en los 396 terneros, ¿sí?, que tuvieron un promedio de 151 kilos, un precio logrado en el remate que supera ampliamente, cuando se van al cuadro de abajo, la experiencia particular que tuvieron varios productores vendiendo a campo los terneros de iguales características con el mismo peso, pero sin cumplimentar algunas de las 3C de las que estamos mencionando, ¿no?, que de alguna manera hacen a la formalidad del negocio. O no tenían posibilidad de facturar, o no estaban inscriptos con la marca, o adolecían de alguna actualización en SENASA, y bueno, y vendieron, por lo pronto, lo que rescatamos en terreno y tenemos confirmado, estas 110 cabezas a 300 pesos. Fíjense que hay una diferencia de 55,60 centavos, 55 pesos 60 centavos por kilo por cada animal. Bueno, la próxima. Acá, intentando desglosar ya un poco más el negocio, tenemos por un lado lo que sería la facturación, ¿sí?, de los animales en 54.051 pesos, que serían los 152 kilos a 355 pesos. Eso me dio un monto por animal de 54.000 pesos, versus los 45.600 que están en la columna de la derecha, que son los mismos kilos a 300 pesos, ¿no? Fíjense que nos arroja una diferencia de 8.400 pesos, que es un 19% superior, y a esto me remito a cuando iniciamos la charla trayendo el dato de Leo el 11% de mejora. Bueno, este dato de la realidad nos arrojó un 19%, en favor de quienes pudieron negociar sus animales a través de la feria. Lo que se suma también, y lo dijo Leo, es el incentivo ganadero. Estas 2.000 pesos por cabeza que hasta el 30 de abril
pueden presentar desde el 1 de mayo de un año hasta el 30 de abril del año siguiente las operaciones y tener, si hubiera sido este el remate antes del 30 de abril, tener el cobro programado para posiblemente noviembre o diciembre del mismo año, ¿no? Con lo cual, ese valor es un recupero y se agrega a los 8.400 pesos, totalizando 10.400 pesos de diferencia versus la venta informal. Totaliza un 23% de incremento, digamos, y de mejora cómo optimiza la comercialización de sus terneros. Fíjense que ese corral que mencionaba un poco Leo, tiene un trabajo para cumplimentar un poco la calidad y la cantidad, ¿no? Que fue chequeado previamente con los productores, dando estas seguridades de cumplir los requisitos de propiedad con la marca, con el RENSPA, el caravaneo, la vacunación de brucelosis entre los 3 meses y los 8 meses, como es y debe ser porque es obligatoria, ¿no? Y la posibilidad de facturar, que en este caso, repito, lo podía hacer a través de la Asociación de Fomento Rural. Se reclasificó por cada productor, fíjense que la infografía ahí dice que son 30 animales del corral 2 que están en un rango entre 150 y 170 kilos, y ese productor posiblemente haya tenido más terneros, pero los que pesaban entre 150 y 170 kilos se los unificó. ¿Para qué? Que justamente el comprador pueda elegir qué lote va a comprar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Los que estuviesen por debajo van a tener su integración con otros productores, seguramente completando el corral en otro de los corrales, porque así fue. Y el volumen por cada corral intentó ser de 30 a 25 a 30 terneros. ¿Para qué? Para lograr ese mínimo de demanda existente para completar medio camión, ¿no es cierto? Quería decir que con 2 corrales el comprador iba con camión lleno, lo cual facilita mucho la venta y la posibilidad de vender para un pequeño productor, ¿no? Él lleva sus terneros a la feria o integra un corral, o si se diferencia por los kilos para tratar de ganarle el precio justo por cada animal, bueno, va a terminar completando otro corral que va a servir para completar un camión al menos en la demanda. La próxima, acá seguimos un poco con el análisis, vayamos viendo lo que se va agregando. Teníamos ese 23% con los 10.400 pesos. Y si pensamos en el promedio de los asistentes que tenían 25 cabezas de los productores, de los 17 productores, fíjense que el volumen de diferencia entre el incentivo y la diferencia por el precio, ¿sí?, de esos 55,60 pesos que se agregaron a los 300 pesos vendidos a campo, totalizan 261.280 pesos, ¿no?, por 25 terneros. En la próxima podemos ver qué sería la situación si este productor no pudiera vender ese lote a través de la facturación de la FR, en donde nos veríamos en la necesidad de formalizarlo y ponerlo en al menos la categoría de monotributo ante la FIP, ¿no es cierto? Bueno, esto no es algo que digamos, erosiona el negocio, muy por el contrario abre una oportunidad, y esto es interesante analizarlo y ponerle números. Un monto de facturación de 25 cabezas, 54.000 pesos, 54.051 pesos, arroja un total bruto de 1.351.000 pesos. Esto llevándolo a la tabla a valores de hoy que tiene la FIP y que fue modificada a partir del 1 de julio de este año, fíjense que es la facturación que se refiere a la categoría C. Ustedes ya ahí en la columna de la izquierda visualizan la categoría y el monto a la derecha que dice facturación del ingreso bruto que tenga anualmente el productor por comercializar. Bueno, lo va a remitir a una de las letras y al monto que debe estar pagando por mes para sostener
esa figura de monotributo. En este caso, el 1.351.000 pesos no alcanza a ser contemplado en el 1.112.000 pesos de la categoría B, pero sí en la categoría C. Y fíjense que hacia la derecha está lo que paga mensualmente, que es los 4.190 pesos, ¿sí?, por mes, que significa que está pagando ni más ni menos que una obra social, ¿sí?, con lo cual es un beneficio para quien mantenga este monotributo, en lo que refiere a la salud, ¿sí?, al estar cubierto con una obra social, y un aporte jubilatorio, que es la sigla esta del SIPA, creo que es el Sistema Integrado Previsional, ¿no es cierto?, de argentino, que es el resumen, que es el aporte jubilatorio para tener ni más ni menos asegurada una jubilación futura. Y después un componente impositivo que integran los 4.190 pesos por mes. Bueno, eso significaría en 12 meses, ¿sí?, tener un gasto anual de unos 50.280 pesos. Si ustedes se fijan, esos 50.000 pesos es lo que recuperaría el productor, ¿sí?, al cobrar el incentivo ganadero habiendo formalizado su venta. En resumen, lo que mejoró este productor, su comercialización, habiendo asistido a la feria y vendiendo formalmente, es los 211.280 pesos del total, que sería un 19% más de ingresos, o 8.400 pesos por cabeza vendida, ¿no? Bueno, ¿a través de qué lo hizo? Y bueno, de tener una calidad como la que se observa, que fue trabajada previamente, con una cantidad mínima para que realmente sea de interés para los que asistieron y demandaron y tuvieron un trabajo de logística previa también que haber pactado con los camioneros. Y seguramente que el haber experimentado una buena calidad con una interesante cantidad de productos en la feria va a hacer que exista una continuidad futuro, porque gracias a Dios, y esto ya lo sabemos, cada productor ha cobrado lo que se vendió, y cada comprador, evidentemente, por lo que nos comentaron, ha quedado satisfecho por lo ocurrido en la feria. Así que bueno, un poco es esta la conclusión, repasar que optimizar la comercialización refiere a estas tres C fundamentales: calidad, cantidad y continuidad, y tener muy en cuenta que la formalidad en cuanto a lo sanitario y en cuanto a la marca y la señal, y lo mismo en cuanto a la posibilidad de facturar, significan, muy a diferencia de lo que el mundo cree, si se trabaja en forma adecuada, incrementar los ingresos y tener más beneficios. ¿Por qué? Porque realmente todas estas asistencias, en cuanto a financiamientos, o la presencia, en este caso, de la subsecretaría, ayudando y favoreciendo, digamos, las vinculaciones entre las distintas partes de los eslabones, se van a dar siempre y cuando exista una formalidad completa, porque si no, no podrían sostenerse, ¿no? Así que bueno, es el ejemplo de lo ocurrido en Guañaco. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, muchas gracias, Leo. También muy interesante el hilo conductor que siguieron como conceptos básicos en cualquier negocio, específicamente en Hacienda, y una experiencia concreta en la que el Estado tiene el rol de regulador, ¿no?, y de facilitador, justamente, sin perder de vista la importancia de la formalidad. Muy interesante. Les reiteramos a quienes por ahí habían hecho algún comentario y demás, que pueden hacerlo o desmutearse, o bien en el chat, o compartir alguna reflexión o alguna experiencia que deseen. Muy interesante también como recurso para algunas de las reuniones de grupo que están haciendo referentes en distintas zonas de la provincia, que están con un proceso en algunos casos inicial y otros ya más maduros, ¿no? ¿Hay alguno que quiera consultar algo, o más bien algo que quieran redondear, Leo y Carlos? O agregar inclusive Mike o Marcos, que estuvieron también en la iniciativa.
Bien, parece que el café, ¿no? El café Sí. de la tarde, o los datos. No Bien, no hizo efecto mi escapada inicial, viste, que yo era No, para no. claro. que El, dé un shot de adrenalina, pero exacto, el efecto shock. Bien, sí, entonces, no sé si quieren comentar o redondear algo, Marcos, ahí que preguntas del también. chat, por No casualidad. hay ninguna registrada, ¿Te ve que te quedó todo muy claro o quedaron todos muy asustados? claro, O o muy están asustados dormidos de o todo lo quedó que muy claro. implica. Bueno, Bueno, yo igual, aprovechando mientras rompemos un poco el hielo, a ver si alguno se tira algo, comentarles que, bueno, un poco esto, tal cual como comentaba Leo, como comentaba Carlos, es parte de toda la iniciativa que venimos apuntalando y trabajando, no solo a nivel de bovinos, sino en general, ¿no? De apuntalando las comercializaciones como punto clave de la frutilla de la torta, digamos, ¿no? Porque siempre nos basamos mucho en cómo producimos y la eficiencia y demás, y por ahí dejamos para lo último y nos encontramos con los escollos cuando queremos vender. Así que bueno, en líneas generales estamos trabajando en la provincia, no solo con bovinos, también con caprinos, con ovinos, con todo este tema, con ventas conjuntas y demás. Y la verdad que ha sido muy positivo y gratificante ver los logros que se están teniendo. Y bueno, y también un poquito de paso pasamos chivo de que en esta misma sintonía también estamos pensando en a ver si podemos hacer algo en Toro con reproductores para octubre, así que bueno, vamos trabajando en esa sintonía y en esto de seguir vinculando y porque puedan acceder todos los estratos productivos de la provincia a los canales comerciales, ¿no? Bien, el próximo webinar del Plan Ganadero Bovino, que sería el 22º de este ciclo de seminarios, como herramientas, digamos, también online, un poco el ejemplo que daba Leo, se suman herramientas, digamos, de venta virtual, también de lotes, es sobre cambio climático y ganadería bovina, el Plan Ganadero Bovino de la provincia del Neuquén, así que agenden el 31 de agosto también 15 horas, café o mate, lo que prefieran, y agéndense la fecha. Hay en el chat, hay un saludo, o bueno, Esteban Margarita dice: muy buenas, muy claras las charlas, me parece genial que comenten aspectos de experiencia y valores en pesos reales, Margarita Ávila. Después Esteban Bassano, muy interesante, van a enviar las presentaciones por mail, ya enviamos, compartimos en el link del chat, el link de la presentación en PDF, así que Esteban, ahí la tenés. Y me interesaba repasar puntos para formalizar contratos de ventas y compras, dice Esteban. Sebastián Pontieri, muy bueno y claro, gracias Leo y gracias Carlos. Y K22, que habría que ver ahí el nombre, Hernández Héctor, de Bajada del Agrio, quiere hacer engorde y ya es responsable inscripto. Así que ahí tenemos como 3 consultas, no sé por cuál quieren empezar. Le respondo a Héctor. Tenemos 10 minutos igual, pero para que vayan de alguna manera dosificando. Bueno, mucho gusto, Héctor. Lo primero que te digo es, hay que hacer los números del engorde. Hay que definir la unidad de ese negocio puntualmente, que está bravo. Y bueno, no es que quiera, digamos, meter miedo, pero sí hay que estar un poco atento, digamos, a todo esto, porque un desbarajuste y un cambio en el insumo o en el valor del producto, que por suerte, digamos, estamos en un momento de muy buenos precios, ¿no? Lo cual hay que aprovecharlo, y como siempre digo, hay que trabajar tranqueras adentro para mejorar todo lo que más se pueda a nivel de eficiencia productiva. En esto quiero también ser claro, acá no es que es más importante la producción o la comercialización. Muchas veces hubo así como una puja media sin sentido con eso. Son las dos cosas, las tres, le agrego la administración y la gestión, ¿sí? Porque también hay que ser muy buen administrador y gestionador de todo lo que hacemos, de comprar bien, asesorarse, trabajar con los técnicos, ver el productor de al lado, tomar ejemplo del
el resto de mis colegas qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, asociarme. Todo eso es gestión. Es fundamental para que después la comercialización, que como decía Marcos, que la frutilla del postre, o es donde termina, digamos, nuestro trabajo, o parte de nuestro trabajo, bueno, logre todos los frutos de todo el resto, digamos, porque a todo esto está la producción, que es donde más foco y esfuerzo generalmente se le pone. Y yo, como buen libriano que soy, trato de manifestarle, de que busquemos el equilibrio. Las tres cosas son súper importantes y hay que trabajarlas y hacerlas bien, ¿sí? No es que la producción es más importante o más prioritario. Cuando hablo de producción, ahí estoy viendo a mi amigo Agustín, hablo en forma integral, ¿no? Tenemos que pensar en producción, en sanidad, por eso hablo de Agustín, en pastizales, en manejo de agua, esa visión integral del sistema productivo, cómo manejo la hacienda, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Por lo cual, Héctor, si en algún momento querés ponerte en contacto con cualquiera de todos nosotros, vamos a darte una mano a ayudarte a analizar esto. Muchas gracias, Leo. La otra pregunta que estaba consulta, dice, me interesaba repasar, dice Esteban, acerca de los puntos para formalizar contratos de venta y compras. Esteban Bassano, no sé si querés desmutearte y comentar algo o le haces una pregunta a Carlos. Sí. Básicamente, dale. Esteban, buenas tardes. Ahí lo que hay que son, digamos, hay contratos básicos, que existen varios y diversos, el tema es que uno tiene que agarrar y, bueno, armar. Yo tengo varios modelos, los compañeros que han comercializado tienen también sus modelos que hemos estado trabajando juntos. Hay que acordar las pautas, las líneas generales son las que quedaron expuestas en la presentación, y bueno, ahí hay que después especificar, ¿sí? Bajo esas pautas generales que están en la presentación hay que decir, bueno, a ver, si hablamos de, por ejemplo, no sé, categoría, bueno, vaquillona, vaca, ternero, bueno, qué grado de terminación, qué peso, qué raza, qué uniformidad, después toda la parte formal y legal. Todas esas cosas que ahí aparecen hay que darle, digamos, forma y hacer bien específico qué es lo que se está ofreciendo, cómo se está ofreciendo y cómo van a ser esos ítems fundamentales que van a hacer cerrar y tener todo el negocio lo más atado posible para ambas partes, para que ninguno de los dos justamente no pierda nada, sino que al contrario, que ganen no solamente en esa venta, sino en todas las ventas futuras que podamos hacer. Muchas gracias, Leo. Conclusión, si necesitas, te podemos dar un ejemplo de eso por correo electrónico también. Ahí te agradecen también. Mariana Garrafa pregunta dónde se pueden ver los requisitos para solicitar el incentivo ganadero provincial. Permiso. Bueno, Mariana, eso en cualquier agencia de producción y básicamente, como comenté, el ciclo productivo en este caso de este año ya terminó. Se va a dar apertura el año que viene, a partir del mes de marzo y abril. Lo interesante es tener en cuenta que todo lo que se negocie y tenga, como dijo Leo en la infografía, el perfil cumplimentado de estar dentro de las 1.500 unidades ganaderas menores, ¿sí? O en todo caso 500 unidades ganaderas mayores para la venta de vaca. Quiere decir, tengo que tener 500 bovinos en total. Si tengo más, ya el incentivo no lo compensa. Si cumplo ese requisito, ir guardando toda la guía, el DTE, la factura. Si lo negocié con una liquidación de compra que me emitió el comprador, pedirle esa factura, que me la guardo y la voy a presentar recién en abril del año que viene, ¿sí? Con eso se va a poder solicitar la compensación del incentivo y, como digo, lo que se presenta hasta el 30 de abril, desde el 1 de mayo de este año hasta el 30 de abril del 2023, seguramente se va a pagar como todos los años para fin
del año que viene, ¿no? O sea, el ejercicio completo termina el 30 de abril del 2023. Bueno, en noviembre y diciembre seguramente se pagará ese incentivo. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Ahí Esteban agradeció, Mariana también. Héctor se había también respondido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo a Leonardo y a Carlos por la síntesis que hicieron, la experiencia concreta, los datos reales, como decían a cada participantes. Ahí está pasando Leo el correo electrónico. También, si te parece, Carlos, lo puedes compartir. Y bueno, como decíamos con Marcos, nos vemos, agéndense tema cambio climático y ganadería bovina en el plan ganadero de la provincia del Neuquén para el próximo 31 de agosto a las 15 horas. Así nos vemos en el próximo seminario de agosto. Muchísimas gracias por la participación y de nuevo gracias al INTA y a la Subsecretaría de Producción. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Leo.